JoWOS 2 es la reciente y nueva versión del sistema operativo creado por el youtuber SFDXShow, un Windows 11 que supuestamente ofrece un muy buen rendimiento en juegos y que a la vez tiene mayor compatibilidad de componentes en relación a su versión anterior, la 1.0. Pero las preguntas que surgen son, ¿realmente tiene buen rendimiento y da más FPS en juegos? ¿O en realidad nos mienten? ¿Vale la pena este sistema operativo optimizado? ¿O mejor nos quedamos con la versión original lanzada por Microsoft? Para responder a estas preguntas, vamos a analizar los siguientes apartados que estás viendo para poder llegar a la conclusión si realmente tiene sentido o no instalarlo, además de que lo voy a estar probando en 3 juegos con algunos benchmarks, así que si te interesa quédate que ya te lo cuento. Lo primero sería que analicemos cuánto pesan los archivos ISO, que no son más que el propio instalador del sistema operativo. En el caso del JoWOS 2 pesa 4.15 GB y si nos vamos a la página oficial de Microsoft, el instalador está pesando 5.2 GB. Ahora, si vemos cuánto pesa cada sistema operativo ya una vez instalado en el disco duro, es decir en funcionamiento, tenemos que JoWOS 2 pesa alrededor de 27 GB y para el caso de Windows 11 alrededor de 45 GB. Un detalle es que con este nuevo sistema del Show tendremos Windows Defender habilitado, es decir, seguridad de Windows, el antivirus del sistema, aunque algunos apartados no están del todo optimizados. Por ejemplo, está habilitado el envío de muestras automáticas, opción que debería estar inhabilitada para que consuma menos recursos. También tenemos las actualizaciones de Windows habilitadas, algo primordial para que el sistema no quede en desuso con el tiempo, y en esta oportunidad le dejaron la tienda de Microsoft. Mencionar que JoWOS 2 fue hecho sobre la edición profesional, en la versión 24H2, que es la última oficial lanzada por Microsoft. Algo malo es que la instalación de este sistema tarda mucho, en mi caso de principio a fin habrá tardado unos 45 minutos. Si bien el instalador propio del sistema operativo tiene menos opciones de configuración, es decir, omite algunos pasos, la realidad es que hasta que lo tengas full instalado te va a tardar bastante. De hecho, una vez que ya inicias sesión por primera vez, luego existe una pantalla de carga que indica que aún la instalación no terminó y quedan más cosas por instalar. Lo último que menciono en este apartado son las fechas de las distintas versiones de JoWOS, que son las que estás viendo en pantalla. La diferencia principal de versiones es que la segunda tiene corregidos algunos fallos, más compatibilidad con distintos componentes y consume más recursos. Sí, como lo escuchaste, consume más que la primera versión, dado que, como te conté, tiene muchos más apartados habilitados por defecto, tales como Windows Defender o Windows Update. Si pasamos a lo que es la interfaz de usuario, tenemos un nuevo wallpaper personalizado. Y el resto es todo lo mismo que la versión anterior, un menú de inicio que conserva la esencia de Windows 11, el menú contextual propio del sistema operativo, que es lo que aparece cuando damos clic derecho. También tenemos un tema claro y un tema oscuro, y no tiene la barra de búsqueda junto al botón de inicio. Por último, tenemos un widget en el escritorio con el programa Advanced System Care, que nos monitoriza el consumo del procesador y de la memoria RAM. No más que decir en este apartado. Así que relacionado al consumo, vamos a pasar a la sección de rendimiento que seguramente es la que más les interesa. En primera instancia les muestro la grabación desde mi dispositivo móvil sobre el administrador de tareas. No utilizo un grabador de pantalla ya que eso consume recursos y no quiero que se altere la prueba. Tenemos en cuanto al procesador 130 procesos y alrededor de 1480 subprocesos. Estos dos valores representan qué tanta carga está teniendo el procesador, en este caso en tiempos de inactividad. Y tenemos un consumo de RAM base de 2.9 GB. Esos son los consumos del JoWOS 2. Comparado con la versión original de Windows, tenemos 146 procesos y aproximadamente 1650 subprocesos, con un consumo de RAM de 3.6 GB. Visto lo visto, el JoWOS 2 consume menos. Pasando a lo que serían juegos, me encargué de probar el rendimiento en 3 juegos. Uno es Minecraft, ya que nos muestra directamente los FPS sin necesidad de una herramienta externa. Otro es el Call of Juarez, Bone in Blood y el Colin McRae Dirt 2. Estos dos últimos mostrando los FPS con el programa Fraps. En el caso del JoWOS, vemos que en Minecraft tenemos un promedio entre 44 y 46 FPS, alcanzando un pico máximo de 60. Y un mínimo de 41 fotogramas por segundo al hacer una vuelta en el mapa. Eso sí, lo estoy probando con gráficos integrados del procesador.
y si lo comparamos con Windows 11 24H2 oficial de Microsoft, tenemos una media de FPS de 45 a 47, con un máximo de 61 y un mínimo de 42 FPS tras hacer lo mismo en una vuelta. Que conste que estamos en el mismo mundo, en la misma posición y con los mismos chunks al máximo. Vemos que en principio tenemos mejor rendimiento en la versión original, pero pasemos a otro juego, Call of Juarez Bound in Blood. Analizamos lo mismo, y los valores que da el Show Us 2 son los siguientes. Mínimo 34 FPS, promedio de 31 a 41 FPS y un máximo de 43 FPS. Y los valores que da Windows 11 original son mínimo 33 FPS, promedio 32 a 41 y un máximo de 43 FPS. Vemos que no tenemos una sustancial diferencia como para decir que uno tuvo mejor rendimiento que el otro. Pasemos al análisis del último juego, el Colin McRae Dirt 2. En Show Us 2 tenemos mínimo 15 FPS, promedio 16 a 20 y un máximo de 22. Y en la Windows 11 Vanilla, mínimo 15, promedio de 15 a 19 y máximo 20. A ver, ¿qué conclusiones podemos sacar en el apartado de juegos? No hay casi diferencia entre un sistema y otro. Aclaración por si acaso, los últimos dos juegos estaban con todos los gráficos y resolución al máximo, en ambos Windows, en ambos sistemas. Y si analizo el rendimiento al usar el sistema operativo para tareas tradicionales como navegar por internet o usar programas, en el poco tiempo que pude probarlo noté algo más de fluidez en la versión original de Windows, en especial porque el Show Us 2 tarda mucho, pero mucho en arrancar, literal. Por último, volviendo a mencionar el Advanced System Care, si presionamos sobre el cohete se libera la memoria RAM, información que el programa considera que no se va a volver a utilizar en el corto plazo, o bien datos en desuso. Ya hemos analizado en otra oportunidad este tipo de programas que sirven como una especie de baldazo de agua fría, aunque no terminan siendo muy útiles dado que los bancos de memoria se vuelven a llenar, lo que produce solo una mejora instantánea en el momento, aunque puede ser de utilidad si estás muy justo de RAM, valores cercanos al 100% de uso. Visto lo visto en este apartado, con relación a la versión original, no hace falta ni que te diga cuál es mejor, lo viste vos mismo, prácticamente no hay diferencia. Con respecto a la compatibilidad de software, en el caso de los drivers no tuve ningún problema. Al instalar el Show Us 2 tuve acceso a internet, tuve audio, el micrófono funciona, los drivers de los gráficos integrados del procesador se instalaron solos y todo esto se debe en principio por la importancia de estar conectado a red durante el proceso de instalación. Para el que no lo sepa, el instalador de Windows 11 verifica los drivers al momento de la instalación. Este es más un trabajo de Microsoft que de SFDX Show. Si vamos por el lado de problemas, en el Show Us, en la versión anterior, la 1.0, siempre me generaba un error al hacer la primera búsqueda en el navegador y tenía que recargar la página para que recién ahí se realice la búsqueda. En la versión actual al parecer lo solucionaron. Otra cosa que en principio arreglaron son las actualizaciones de Windows, donde algunas fallaban al instalarse. Por último, en el apartado de Post Install, si presionamos las teclas Ctrl más Shift y damos clic derecho, accedemos a un menú contextual con distintas funcionalidades, tales como tools variadas, programas para drivers, para ver más en detalle cada uno de los componentes del equipo, desfragmentar el disco y demás. Esta versión 2.0 sí es más completa en el sentido de que no le borraron tantas cosas del núcleo, tales como antivirus, actualizaciones y tienda, así que no vamos a tener que instalar en principio nada más para poder ya usarlo desde el primer día de la instalación. Como resumen y conclusión es decir lo siguiente: tenemos un sistema más completo que su versión anterior, posiblemente con menos fallos, pero volviendo a las preguntas iniciales del video, ¿es cierto que da más FPS y tiene mejor rendimiento que la versión original? La verdad de la milanesa es que, por lo menos con lo que probé, no tiene mejor rendimiento en juegos. Nada que se note, ningún salto brusco de FPS, lo único que cambia es que en el administrador de tareas vas a ver un menor consumo de recursos. Y respondiendo a la pregunta del millón, ¿vale la pena instalarlo? La realidad es que no. Ni en computadoras antiguas, ni en computadoras con componentes modernos, por la diferencia de rendimiento que da, la cual es prácticamente muy poca. No lo recomiendo instalar. Creo que el mayor error de SFX Show es no haberlo comparado en benchmark y pruebas con la versión original. Obviamente con su computadora va a tener buen rendimiento, tenga el sistema operativo que tenga, pero a mi criterio esto no es un sistema operativo optimizado como tal. Básicamente tiene Bloatware eliminado, que son los programas preinstalados, y menos servicios, poco más. Por lo que, si lo que buscas es un sistema, llamémoslo optimizado, no te conviene instalar esta versión de Windows modificada.
El mismo Joe menciona que le gustaba más la versión 1, por algo será. El análisis de este video fue en base a mi experiencia, lo que probé y lo que vi. Si querés probarlo vos mismo y sin perder ningún archivo, es decir, a modo de testeo, en la descripción te dejo un video que hice sobre cómo instalarlo paso a paso, aunque si estabas pensando en convertirlo en tu sistema principal o de uso diario, no vale la pena. Además de que no tuve muchos días de probarlo, puede que se presenten otros errores al usarlo día a día. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Cualquier aporte que quieran hacer lo dejan acá abajo, ya saben, leo todos los comentarios y nos veremos en la próxima.